Noticias, opiniones y perspectivas en la FM de RCN. Saludamos al abogado de Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso. Es el doctor Francisco Bernate. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos. Buenos días. Don Luis Carlos, muy buenos días. Saludo muy especial para usted, para toda la querida mesa de la FM, por supuesto, para todas las personas que nos permiten acompañarlos. Gracias por esta invitación. Doctor Bernate, usted es el abogado de Luis Eduardo López Rosero, la persona que se quedó con el contrato de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. Su cliente dice en algún momento, reconozco que cometí un delito. Y usted asumió la palabra y aclaró que la manifestación suponía un pedido de perdón y no una aceptación de cargos. Explíquenos esto porque a mí me quedó difícil de entender, doctor Bernate. Sí, esta mañana los oía en ese punto. Aquí es muy importante lo siguiente, varias cosas. Primero, la investigación que hizo la Fiscalía General de la Nación de febrero a hoy, pues es una investigación contundente, es decir, la Fiscalía tiene toda la situación bastante clara y es una investigación profesional, es una investigación muy bien realizada que la verdad no da el más mínimo margen a plantear una defensa. En ese contexto, aproximadamente desde marzo, el señor López, tanto el señor Olmedo y el señor Pinilla, pues se acercaron a la Fiscalía a fin de procurar una negociación, como lo decía esta mañana, tal vez fue William, que ante la contundencia de la situación, pues toca negociar. Entonces, en Colombia, ¿cómo se hace una negociación? No se aceptan los cargos, pero paralelamente hay un trámite de negociación, en este caso está muy avanzado, que termina en un documento que se llama preacuerdo, en el que se le dan algún tipo de beneficios, en este caso al señor López Rosero. Sin embargo, nosotros sí consideramos que es muy importante que haya un perdón, que haya un ofrecimiento de perdón, una aceptación de los hechos, y así lo hemos manejado desde el principio, y así se vio en la audiencia de ayer, donde el señor López acepta que es responsable por estos hechos, pero no acepta los cargos, insisto, porque lo va a hacer por la vía de una negociación y no por la vía de una aceptación unilateral. Doctor Bernate, lo saluda Juan Lozano. ¿En qué momento se concreta esa negociación? Antes de la siguiente audiencia, y ahí se conoce cómo es el preacuerdo y, digamos, otra matriz de colaboración, eventualmente incluso hasta con nuevos nombres. Don Juan, con los muy buenos días. Las matrices de colaboración de los tres ya están terminadas, ya nombres nuevos no se van a conocer. Lo que tenemos es lo siguiente: el próximo 7 de agosto van a ser enviados a prisión, la Fiscalía va a solicitar que sean enviados a prisión y ninguna de las defensas se va a oponer, es parte de estos acuerdos que hay, y posteriormente vienen dos puntos que son muy importantes. El primero, la firma de esos acuerdos donde se asume la responsabilidad por unos delitos, pero cuidado aquí. Segundo, viene la reparación. Ustedes lo decían esta mañana, el señor López ha ofrecido más de 4.000 millones de pesos que corresponden a lo que él se ganó en ese contrato, porque las coimas fueron a los funcionarios, porque los carrotanques están, tuvo una utilidad por un contrato obviamente obtenido de manera irregular, se va a devolver esa utilidad. La invitación es a que los señores de Pinilla y Olmedo pues hagan una reparación que sea correlativa a la gravedad y a los daños que sufrió nuestra administración pública, de manera que yo espero, don Juan, que antes de octubre, en tiempo récord, tengamos las 3 condenas y la reparación y podamos ya estar en la segunda fase de imputaciones, donde veremos a altos funcionarios y esperamos también a otros contratistas, porque sabemos que fueron por lo menos 6 eventos de contratación y el señor López pues ya saldrá de su asunto, asumirá su responsabilidad, se va a ir para la cárcel, eso es un hecho, y tendrá que pagar sus culpas. Doctor Bernate, muy buenos días. En una primera oportunidad, pues le negaron, todos sabemos, el principio de oportunidad al señor Rosero, López Rosero, por mentirle a la Fiscalía. Es decir, ¿qué garantiza que en esta oportunidad él sí va a decir toda la verdad y no va a ocultar pruebas y bienes como lo hizo en la primera vez? Eso es así. Desafortunadamente, en la primera sesión que se lleva a cabo el 25 de mayo en la Fiscalía, pues es que la Fiscalía demuestra que va un paso más adelante. Aplicó esa vieja lógica de no preguntar sin saber la respuesta y efectivamente pues cometió demasiadas imprecisiones, lo que llevó a que en la segunda sesión del 24 de mayo pues tuvo que llegar ya con todas las cuestiones documentadas y con todo muy bien respaldado, y efectivamente, por decirlo así, en esa recuperación pues logró salvar la materia.
todo lo que él dice está respaldado, tanto por lo que él entregó como por lo que la Fiscalía tiene. De manera que espacios o márgenes para faltar a la verdad ya hoy en día es imposible. Hoy hay una investigación terminada en la que la Fiscalía sí necesita su testimonio respecto de eventualmente el señor Pinilla, eventualmente una tercera persona que sería el señor Pedro Rodríguez, una cuarta persona que sería el señor Juan Camilo Llanos Marulanda, respecto de quienes entregaron todos los soportes y de quienes él está dispuesto a declarar en fase de juicio, de conformidad con lo que ayer se oyó en la diligencia y la responsabilidad que tendrían estas personas. Doctor Bernat, en el caso de su defendido, hay una información que termina involucrando, o por lo menos mencionando en la investigación, al hoy embajador de Colombia en Argentina, a Camilo Romero, exgobernador en el departamento de Nariño. ¿Cuál era la relación del hoy embajador con su defendido y con ese personaje que mencionó usted, que es el señor Rodríguez, un ex asesor jurídico del doctor Romero? Sí, señor, es así. Al respecto, William, con los buenos días, tenemos lo siguiente. En primer lugar, la relación de Camilo Romero con Luis Eduardo López Rosero no es la mejor. Ellos se distanciaron hace mucho tiempo por algún asunto en lo que estaban involucrados una licorera, alguna cuestión de esas, y desde ahí tienen una relación, pues, no solo no en los mejores términos, sino que el señor Romero ha manifestado que López Rosero es su enemigo. No lo desconozco, pero no es la mejor. ¿Cuál es el punto? Para que lo tengamos claro, Camilo Romero no sale de la declaración de Luis Eduardo López Rosero, porque básicamente no tiene nada que decir respecto de él. ¿Cuál es ese punto? Camilo Romero habría recomendado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo al señor Pedro Rodríguez, que también proviene del sur del país. Pedro Rodríguez era el jurídico de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y es el enlace entre Luis Eduardo López Rosero y Sneider Pinilla. Entonces, él había puesto en la unidad a esa persona que habría sido el enlace entre Pinilla y López Rosero. Esa es la razón por la que Camilo Romero está mencionado y pues seguramente le tendrá que explicar por qué recomendó a esta persona y si esta persona pues ya estaba en esas andanzas desde antes o si fue solo en la unidad. Doctor Bernate, hay un elemento muy importante que hace falta explicar y es el del dinero en efectivo, porque su cliente ha dicho que él entregó esos 4.000 millones de pesos a Sneider Pinilla en las maletas negras que ya conocemos. Vimos cómo fue toda esta logística para el recibimiento de ese dinero en efectivo en enero de este año. Pero los 4.000 millones de pesos que Olmedo López y Sneider Pinilla aseguran haberle entregado a Iván Name y Andrés Calle fueron en octubre del 2023, y de eso están los chats con Calle, los chats con Sandra Ortiz, la reunión con Sandra Ortiz en el Hotel Tequendama que fue en octubre de 2023. ¿Cuáles son entonces los recursos de enero y cuáles son los recursos de octubre? Don Santiago, muy buenos días, muchas gracias. Tenemos varias cosas. Entonces, hacia el mes de octubre, y eso es muy relevante, se da la orden de conseguir esos dineros por donde sea. Y es ahí donde, aparentemente, según se oyó en la imputación en el día de ayer, los dineros que se habrían entregado a estos dos parlamentarios fueron obtenidos por el señor Pinilla, quien habría acudido básicamente a un préstamo, algo así entendí yo como un prestamista, que le habría dado ese dinero que él habría entregado al señor Name y al señor Calle en ese mes de octubre. El dinero que entrega Luis Eduardo López Rosero en el mes de diciembre y enero de diciembre, el 23 y el 24, se utiliza en parte para pagarle a ese prestamista lo que él puso más una tasa de interés sobre el 2%. Ese es el punto, ese es el cierre del círculo acá. Y es que no es que se les haya entregado la misma plata del señor López, no. Se obtuvo un crédito, un préstamo, y ese préstamo se cubrió con la plata que entregó el señor López Rosero. Doctor Bernate, ¿puedo suponer que su cliente tiene información que puede involucrar incluso a más gente y que va a ser parte de la llamada matriz de colaboración? Don Luis Carlos, la matriz de colaboración de Luis Eduardo López Rosero está completa. Cubre al señor Sneider Pinilla, cubre al señor Juan Camilo Llanos Marulanda y al señor Pedro Rodríguez.
El señor Luis Eduardo López Rosero es el último eslabón de la cadena, es el contratista. A él le piden un dinero para que él pueda vender unos carrotanques y así se hace, pero no tiene políticos, no tiene funcionarios al interior de la entidad, no conoce esos aspectos y por eso digamos que los beneficios respecto de él no pueden ser tan amplios respecto como podría ser respecto del señor Olmedo, del señor Smeider Pinilla, porque insisto, pues su nivel de conocimiento es menor. Ahora, no solamente es importante, Luis Carlos, que todos traten de dar la mayor información, sino que haya una reparación. Y ahí el apoderado de la unidad de gestión de riesgo tiene que estar muy activo para que haya una reparación acorde a la gravedad de los hechos. Ahora, doctor Bernate, mirando lo macro para el entendimiento del mecanismo, el caso de su cliente no es un caso que corrobore la hipótesis de que los contratistas que fueron favorecidos por los contratos eran señores que habían de alguna manera financiado campañas o ayudado a políticos para que llegaran a sus lugares. Luis Carlos, esa es una intuición extremadamente valiosa, extremadamente atinada, aguda. Mira, originalmente lo que pensábamos era que esos recursos se habrían entregado a fin de, digamos, movilizar, impulsar unos trámites de proyectos de ley, pero no cuadra, porque nadie va a entregar una plata en octubre, cuando el proyecto de ley se presenta ahorita en julio, se debate este semestre y eventualmente se aprueba en diciembre, no cuadra. La hipótesis que creo yo parece ser más acertada, por la fecha en la que se entregaron los dineros a puertas de las elecciones regionales, es que esos dineros que los contratistas, no solo el señor López Rosero, ayer hubo 3 o 4 nombres más de contratistas, habrían entregado a títulos de sobornos, habrían ido efectivamente, mi misma intuición, a financiar campañas políticas. A financiar campañas políticas. A financiar campañas políticas, sí. Entonces, doctor Bernate, entonces, los sobornos que reciben los políticos que otorgan estos contratos, ¿cierto? Los utilizan en campañas políticas, ¿es así? Sí, señor, es una intuición, ¿no? Es una intuición, claro. Sí. Es una hipótesis que yo genero a partir del hecho de que la hipótesis en la que decimos, mire, era para financiar proyectos de ley, no me cuadra, porque es que el proyecto de ley se presenta ahorita, o se presentó a lo sumo en marzo, se debate en la legislatura pasada, en esta segunda, no me cuadra, no habría esa urgencia. En cambio, si hablamos de unas elecciones regionales en el mes de octubre, pues se necesita ese dinero, y por eso la hipótesis más plausible es una hipótesis mía, no del señor López, que esto pues poco conoce, pero yo oyendo con mucho cuidado todo lo que vimos ayer, me cuadra mucho más la idea de que iba a financiar campañas políticas. Definitivamente a mí sí. Pues muchísimas gracias por darnos esta explicación tan importante y tan clara sobre lo que está pasando en este caso, que es el caso de Luis Eduardo López Rosero. Su cliente es el doctor Francisco Bernate, abogado del señor que se conoce como el Pastuso, uno de los contratistas que se quedó con el contrato de los 40 carrotanques para llevar agua a la Guajira. Señor Bernate, gracias por darnos unos minutos. Buen día. Que sea un feliz día. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz día. Igualmente. 8:04, una breve pausa, titulares. Venimos con mucho más de esto y los temas más importantes de la jornada aquí en la FM de RCN, las noticias como son.